Bueno, continuando con el tema de las patologías asociadas al sistema digestivo, vamos a hablar acerca de las glándulas anexas y comenzamos con el hígado, con las patologías hepáticas. Pero antes de entrar de lleno en el tema, vamos a hablar así a modo de repaso de algunos aspectos generales relacionados a la patología que vamos a estudiar. Primero, vemos que el hígado es la glándula más grande del cuerpo humano, con un peso que va desde 1 kilo hasta el 1,5 kg. Está ubicado en el hipocondrio derecho, justo por debajo del diafragma, y en condiciones normales no sobrepasa el límite del reborde costal. Bueno, en condiciones normales, macroscópicamente, tiene una superficie lisa, es de color pardo y funcionalmente se divide en dos lóbulos debido a la distribución del sistema venoso portal izquierdo y derecho. Estos dos lóbulos están separados por el ligamento falciforme y microscópicamente está constituido por unos cordones de hepatocitos que están organizados de forma radiada y hexagonal alrededor de una vena hepática terminal, y en la periferia de cada lobulillo encontramos los espacios porta. Los hepatocitos cercanos a la vena hepática terminal son centrolobulillares y los que están cerca del espacio portal son perilobulillares. Esto tiene bastante importancia, ya que los hepatocitos perilobulillares son los que reciben mayor riego sanguíneo, mientras que los centrolobulillares reciben menos riego. Entonces, por ejemplo, cuando hay daño asociado a una baja presión arterial, se dañan primero los centrolobulillares, pero por otro lado, cuando hay daño asociado a procesos tóxicos, se ven afectados primero y en mayor medida los hepatocitos perilobulillares, ya que reciben mayor riego sanguíneo. Bueno, en toda la extensión del hígado están presentes las triadas portales o espacios porta, que están constituidos por un capilar que es rama de la arteria hepática, un capilar que es rama de la vena porta y un conductillo biliar. Tenemos que el signo más común que se presenta en una hepatopatía es la ictericia, que es la coloración amarillenta de piel y mucosas debido a la acumulación de pigmentos biliares. Este signo se manifiesta cuando los valores de bilirrubina en sangre superan los 2 miligramos por decilitro. Bueno, sin embargo, los valores normales de bilirrubina van desde los 0,3 miligramos por decilitro hasta 1 miligramo por decilitro. Por encima de 1 miligramo por decilitro estaríamos en presencia de hiperbilirrubinemia. Entonces, la hiperbilirrubinemia la podemos definir como el aumento de la bilirrubina en sangre por encima de los valores normales, es decir, por encima de 1 miligramo por decilitro. Y tenemos dos tipos: la hiperbilirrubinemia no conjugada o indirecta y la hiperbilirrubinemia conjugada o directa. Y comenzamos con la hiperbilirrubinemia no conjugada o indirecta, la cual está causada por varios factores. El primero es el aumento en la producción de la bilirrubina. Esto se da por destrucción excesiva de eritrocitos o por una eritropoyesis ineficaz, ya que hay destrucción de los precursores de los eritrocitos en la médula ósea. La segunda causa es una disminución de la captación hepática de la bilirrubina, que puede ser causada por algunos síndromes, pero principalmente es causada por fármacos como la rifampicina, la novobiosina y algunos contrastes que se usan en estudio de imágenes. Y otro mecanismo por el cual se puede producir hiperbilirrubinemia no conjugada es por alteración de la conjugación hepática de la bilirrubina, que esto se produce dentro del hepatocito. Debido a que la bilirrubina no conjugada es insoluble en un medio acuoso como la bilis, esta se va estancando dentro del hepatocito,
y va refluyendo hacia la sangre. Entre las causas tenemos la ictericia fisiológica neonatal y la deficiencia transitoria de la glucoroniltransferasa. Este déficit transitorio puede ser causado por fármacos como novobiosina, la gentamicina y también la vitamina C. Luego tenemos las deficiencias hereditarias de la glucoroniltransferasa, en los cuales se destacan dos síndromes, que son el síndrome de Gilbert y el síndrome de Klinger-Najar, tipo 1 y tipo 2. Luego tenemos la hiperbilirrubinemia conjugada o directa. Aquí la glucoroniltransferasa ya ha producido la bilirrubina, pero el problema está después. Puede estar en las enzimas que permiten el paso al canalículo biliar o durante toda la vía biliar, tanto en el hígado como en las vías extrahepáticas. Generalmente la hiperbilirrubinemia conjugada está asociada con defectos en la excreción de la bilirrubina y con colestasis. Se destacan dos síndromes hereditarios que producen un aumento de esta bilirrubina, y son el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las hepatitis de origen viral. Comenzamos con hepatitis A. Este virus suele producir enfermedad benigna y autolimitada. El virus, de una vez que ingresa al hepatocito, empieza a replicarse y a crear múltiples viriones, los cuales expresan proteínas que se van a exponer de manera inmediata, por lo cual hay una respuesta inflamatoria instantánea. Se observa destrucción de los hepatocitos y entonces desde muy temprano hay presencia de los síntomas propios de la enfermedad. La hepatitis A solo se tiene una vez en la vida, pues se generan anticuerpos antihepatitis A de inmunoglobulina G que quedan de por vida. Seguimos con hepatitis B. La hepatitis B es un poco más inteligente que la hepatitis A y usa otros mecanismos que pueden engañar al sistema inmune. Esta se puede presentar de distintas maneras. Puede ser subclínica, puede hacer una hepatitis aguda seguida de recuperación y eliminación del virus, al igual que la hepatitis A. Puede ser estado de portador sano, asintomático, o también puede ser una hepatitis crónica no progresiva, o también puede ser una hepatitis crónica progresiva que va a evolucionar a cirrosis. Una característica importante de la hepatitis B es que al ser un virus de ADN puede entrar al genoma de la célula y mutarlo, es decir, que tiene capacidad carcinogénica. Ok, en el lado izquierdo está la infección aguda, en donde van a aparecer los síntomas rápidamente, pues hay destrucción del hepatocito. Es importante saber que hay un antígeno presente en la envoltura del virus, que es el antígeno S. Ese antígeno solo está presente, solo se eleva cuando está presente el virus. Hay otros antígenos como el antígeno E y el antígeno de ADN, que indican que hay replicación del virus. En cambio, cuando hay cronicidad, se va a mantener el antígeno S, pero van a haber subidas y bajadas, es decir, ondulaciones, a lo largo del tiempo del antígeno E y el antígeno ADN. Aquí vemos una de las características más importantes de la hepatitis B, que es el patrón en vidrio esmerilado. Ese efecto es causado por acumulación del antígeno de superficie en el hepatocito. Continuamos con hepatitis C. La hepatitis C es una causa importante de hepatopatía crónica a nivel mundial. Al igual que la hepatitis B, puede causar enfermedad aguda con resolución, pero también en mayor porcentaje, casi un 85% de los casos, provoca enfermedad crónica. Seguimos con hepatitis D, que también es denominado agente delta. Este virus necesita del virus de la hepatitis B para poder replicarse,
puede manifestarse de dos maneras. Primero, la coinfección, en donde una persona sana se infecta de ambos virus a la vez, de la B y la D. Esta generalmente se resuelve y no cronifica. Y la otra manera es la superinfección, en donde un paciente ya se enfermó previamente de hepatitis B y luego se infecta con la D y ya el hígado tiene un daño previo. Y al ser atacado nuevamente por otro agente, habrá un daño considerable que generalmente lo van a llevar a la cronicidad. Aquí vemos un dibujo, un esquema, en donde podemos ver las diferencias entre una hepatitis aguda y una hepatitis crónica. En la aguda, el infiltrado inflamatorio va a estar concentrado en el espacio porta. Ese infiltrado es el que sale a atacar los hepatocitos afectados. Observamos como el infiltrado mononuclear es muy escaso en la hepatitis aguda, incluso en algunas ocasiones puede faltar por completo, no hay infiltrado inflamatorio. También observamos que no hay necrosis en puente ni tampoco hay fibrosis. En otros casos, cuando el paciente está en estado de portador, el infiltrado inflamatorio solo va a estar presente en el espacio porta, pues está presente el antígeno S, pero no hay replicación viral. Es decir, se da la señal de que hay un agente extraño, un agente infeccioso, pero solo saldrá a atacar cuando está presente el antígeno ADN y hay replicación del virus. Si este estado de portador persiste y se cronifica, vamos a ver lo de la imagen que está a la derecha, en donde va a crear fibrosis. Esta fibrosis se presenta debido a los mecanismos reparatorios del tejido luego de que haya daños. La fibrosis está presente entre un espacio porta y otro, y va a tabicar el tejido. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que la fibrosis y un infiltrado inflamatorio denso es lo que va a caracterizar una hepatitis crónica. ¿Ok? En este corte microscópico vemos la presencia de todo el infiltrado inflamatorio en todo el parénquima hepático, debido a que los hepatocitos están siendo atacados por el virus y el sistema inmune sale a destruir el hepatocito para eliminar al virus. Se observa algunos hepatocitos en apoptosis, pues se ven altamente eosinófilos, siendo rodeados por macrófagos. Esta imagen corresponde a un paciente que está en fase aguda, que tiene una hepatitis aguda. Aquí vemos otra hepatitis aguda en donde los linfocitos se meten entre los hepatocitos para atacarlos. También es muy importante destacar el efecto citopático propio del virus, que es de vidrio esmerilado. El hepatocito se observa pálido blanquecino. Ese efecto, como ya se dijo anteriormente, se observa en la hepatitis B. Aquí vemos un paciente en fase crónica, pues vemos los espacios fibrosos en todo el parénquima y se observa también en toda la extensión del espacio porta unas células inflamatorias, un infiltrado inflamatorio muy denso. Continuamos con hepatitis alcohólica. Bueno, con respecto a las hepatopatías relacionadas con el alcohol, tenemos tres tipos que se van a caracterizar por su morfología. Primero tenemos la esteatosis hepática, en el cual microscópicamente se observan depósitos de triglicéridos en forma de vacuolas dentro de los hepatocitos. Esto ocurre porque el alcohol entorpece el metabolismo de los triglicéridos. Entonces, los triglicéridos se van a depositar dentro del hepatocito. Como vemos, el tejido es muy similar a los adipocitos. Sin embargo, es importante que no los confundamos, debido a que estos son hepatocitos con triglicéridos en su citoplasma. Macroscópicamente se ve una coloración un poco más clara y es aceitoso al tacto. Y se puede clasificar en microvesicular, con la formación de pequeñas vesículas o pequeñas gotitas de lípido, o macrovesicular, en donde se ven las vesículas más grandes que incluso desplazan al núcleo. También puede haber presencia de necrosis hepatocelular y la presencia de cuerpos de Mallory,
depósitos de hierro y depósito biliar. Otra característica importante de la hepatitis alcohólica es que hay neutrófilos formando parte del infiltrado inflamatorio. También la cirrosis alcohólica, que es la etapa final e irreversible de la hepatitis alcohólica. El hígado se transforma a un hígado pequeño, un hígado contraído, de color marrón y no graso. Ya no se verá aceitoso al tacto. La siguiente patología a estudiar es la cirrosis hepática. La cirrosis es el resultado final de un daño crónico hepático causado por una enfermedad prolongada, una enfermedad crónica, la cual se caracteriza por 3 hallazgos anatomopatológicos que son, primero, los puentes fibrosos septales o depósitos de fibras de colágeno en toda la extensión del hígado. Segundo, nódulos parenquimatosos regenerativos, es decir, áreas aisladas de tejido hepático. Esto lo hace el hígado como un último intento para mantener su función y tratar de compensar el daño. Pero, y esto nos lleva al tercer punto, ya hay una alteración arquitectural difusa del hígado tan evidente, tan marcada, que por más que se regeneren los hepatocitos, es imposible que exista la comunicación vascular necesaria entre ellos. Al ser un resultado final de un daño prolongado, puede tener una etiología muy variada, pues casi cualquier enfermedad hepática crónica puede conducir a una eventual cirrosis, pero sin embargo podemos decir que es más frecuentemente causada por un consumo excesivo de alcohol y en menor porcentaje, pero no deja ser significativo, puede ser causada por hepatitis C, por hepatitis B y la superinfección con hepatitis D. En cuanto a la clínica, vemos que la cirrosis hepática generalmente es asintomática en sus etapas tempranas, pero en sus etapas avanzadas el paciente debuta con anorexia, pérdida de peso y debilidad general. Frecuentemente está presente la hiperestrogenemia, esto debido a que hay una alteración en el metabolismo de los estrógenos. También está presente hipogonadismo y ginecomastia. En los casos más graves de cirrosis se manifiesta una marcada hipertensión portal que pone en evidencia un eritema palmar, angiomas en arañas y varices esofágicas y rectales. Entonces, si el hígado recibe un daño, digamos por alcoholismo, puede generar distintas patologías como esteatosis, hepatitis, entre otras. Pero estas patologías pueden ser reversibles si se retira el agente lesivo. Pero si el daño se prolonga y se comienza a depositar fibrosis, la patología tiende a ser irreversible porque se distorsiona la estructura base del hígado y aunque se retire el agente lesivo no habrá reversión del daño. Bueno, aquí vemos una macrofotografía de un hígado cirrótico en donde se observan múltiples nodularidades y una consistencia alterada por la cirrosis. Es importante mencionar que el tamaño de los nódulos nos permitirá clasificar la cirrosis. Si los nódulos miden más de 3 milímetros, estaríamos en presencia de una cirrosis macronodular. Y si miden menos de 3 milímetros, sería micronodular. Entonces, esta imagen corresponde a una cirrosis macronodular. En esta otra macrofotografía observamos que los nódulos en toda la extensión del hígado y vemos el menor tamaño de dichos nódulos, que son inferiores a 3 milímetros, por lo cual decimos que es una cirrosis micronodular. Y aquí vemos una microfotografía, observamos los nódulos de regeneración que están rodeados por los tractos fibrosos que se ven de color rosado pálido por esta coloración que es hematoxilina y eosina. Y también vemos un infiltrado inflamatorio de fondo. Aquí vemos otra microfotografía con una coloración especial, una coloración tricrómica. Observamos la evidente distorsión del parénquima hepático, los nódulos de regeneración que se ven de color fucsia y lo otro que se observa
son los tractos fibrosos, que con esta coloración se ve de color azul. Seguimos con los tumores hepáticos. Los tumores hepáticos los podemos clasificar en tumores no neoplásicos y los tumores neoplásicos. Dentro de los tumores no neoplásicos, es decir, los que no son una expansión monoclonal, tenemos la hiperplasia nodular, que los autores la describen como un mecanismo de adaptación a la presencia de alteraciones en el flujo sanguíneo en algunos sectores del hígado. Entonces, la causa es una obliteración vascular hepática focal con hipertrofia compensadora de lobulillos bien vascularizados. Y esta hiperplasia nodular se clasifica en dos tipos: la hiperplasia nodular focal, que se ve en adultos jóvenes y es un tumor no encapsulado, de bordes irregulares y que contiene una cicatriz fibrosa estrellada central. Y la hiperplasia nodular regenerativa, que es una transformación nodular difusa del hígado. Esta no presenta fibrosis y se observa como resultado de prácticamente cualquier enfermedad inflamatoria sistémica. Macroscópicamente se pueden observar focos centrales de cicatrización en forma de estrella y los hepatocitos hiperplásicos en la periferia. Aquí vemos otra macrofotografía de hiperplasia nodular, en donde observamos un nódulo bien delimitado con hepatocitos hiperplásicos en la periferia y en el centro la cicatriz fibrosa. Microscópicamente observamos que en la periferia están los hepatocitos totalmente normales, ya que el fenómeno presente en esta lesión, en esta patología, es la hiperplasia. Es decir, que aumenta el número de células, pero de células normales en un tejido. Y en el centro de la microfotografía observamos un eje cicatrizal que está vascularizado y que puede tener presencia de células inflamatorias dispersas por ahí. Bueno, comenzamos con los tumores neoplásicos. Y el primer tumor neoplásico a estudiar es el adenoma hepático. Estas son neoplasias benignas que pueden llegar a alcanzar hasta 30 centímetros de diámetro. Su aparición se vincula a la ingesta de anticonceptivos orales, por lo tanto, clásicamente se va a ver en mujeres jóvenes. Macroscópicamente, observamos una lesión bien delimitada que contrasta con el parénquima sano, pues el adenoma tiene un color más claro, un color pardo amarillento. Este color se lo confiere la bilis, ya que es teñido con ella. Y en la microfotografía vemos la proliferación de hepatocitos dispuestos en láminas y en cordones. Vemos que no hay espacios porta, y entonces su vascularización va a depender de arterias que tendrán un calibre considerable. Es decir, lo que prolifera en un adenoma son los hepatocitos y no los elementos del espacio porta. Además, puede estar presente una ligera variabilidad en el tamaño de las células y sus núcleos, pero que no es realmente apreciable. Continuamos con el carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma. Esta lesión constituye el 90% de todas las neoplasias primarias. Su etiología más común son las patologías virales, como la hepatitis B y la hepatitis C. También puede ser causada por alcoholismo crónico y por algunas enfermedades de origen metabólico, como la hemocromatosis. Macroscópicamente podemos observar una única lesión de gran tamaño, o también podemos observar múltiples nódulos, múltiples lesiones, o incluso podemos observar una lesión de gran tamaño con varias lesiones en satélite. Esto ocurre porque esta neoplasia tiene gran capacidad de invadir los canales vasculares e autoimplantarse en el parénquima hepático sano. Tiene distintos grados de diferenciación y dependiendo de ese grado de diferenciación puede proliferar incluso hepatocitos con capacidad de crear bilis. Entonces, si esto ocurre, la lesión se tornaría de color amarillo verdoso. Entonces, esto nos serviría para descartar algunos diagnósticos diferenciales, ya que con certeza estaríamos en presencia de un tumor que prolifera hepatocitos y podemos descartar, por ejemplo, un colangioma.
ya que los calanículos biliares no crean bilis, solo la transportan. Y microscópicamente pueden hacer distintas formas, pueden hacer cordones, pueden hacer láminas o incluso pueden hacer estructuras acinares. Y a diferencia del adenoma, aquí sí hay un grado de atipia bastante evidente. Vemos que los núcleos y la célula en sí son de distintos tamaños. En esta otra microfotografía vemos como los hepatocitos adoptan una disposición trabecular. Se observa el grado de atipia que se ve muy marcado. Se ven también muy marcadas las diferencias entre los hepatocitos. Unos son más grandes y algunos tienen el núcleo hipercromático y con tamaño variable. Una variante del hepatocarcinoma es el carcinoma fibrolamelar, que se da principalmente en pacientes jóvenes. No está asociado ni con virus ni con cirrosis y tiene mejor pronóstico, ya que la mayoría de las veces es resecable. Macroscópicamente tiene un aspecto leñoso, un aspecto de cirro. Y microscópicamente, lo vemos a la derecha, que se observan los hepatocitos atípicos, que están dispuestos en trabéculas y que están unidos por un tejido conectivo fibroso. Un tejido que es muy firme y esa firmeza es lo que le confiere el aspecto leñoso que lo vemos a la izquierda. La siguiente lesión a estudiar es el colangiocarcinoma. En esta lesión lo que prolifera son los calanículos biliares. Como dijimos, se diferencia del hepatocarcinoma porque no produce bilis. Se asocia a la administración de Torotraz, que es un contraste para estudios de imágenes a base de torio, que fue usado en los años 50. También puede asociarse a una infección parasitaria del árbol biliar prolongada y macroscópicamente puede presentarse como una lesión arbórea o como una lesión bien delimitada, que es de color pálido ya que no produce bilis y se ve firme. Y microscópicamente vemos que presenta ductos que infiltran, que se meten en el tejido conectivo. Por último, estudiamos las metástasis hepáticas, que son las lesiones neoplásicas del hígado más comunes y tienen como origen más frecuente los tumores de mama, los tumores de pulmón y los tumores de colon. Recordemos que la distribución de la circulación hace al hígado muy susceptible a recibir células mutadas, ya que todo el lecho esplácnico drena en el hígado. Las metástasis pueden ser únicas o pueden ser múltiples, y macroscópicamente se observan uno o múltiples nódulos con una umbilicación central producto de una necrosis por deficiencia de nutrición, una necrosis isquémica, que bueno, esto lo caracteriza cualquier neoplasia de cualquier tejido. Muchas gracias.